del general San Martín, así como el Congreso ya en abril le había pedido a San Martín que le presente al Congreso un plan para la liberación de nuestras Provincias Unidas, pero también de Chile y de Perú. San Martín ya venía desde 1815, el año anterior, justamente un año antes, en julio de 1815 fue una de las visitas, durante 3 visitas. Lo que está demostrado que son 2 por lo menos, ¿no? Puede haber habido una tercera. Depende del historiador que lo cuente. En julio de 1815, el 3 de julio, San Martín estuvo acá varios días, ¿no es cierto? Como ya sabemos, alojado en el convento de Santo Domingo, que hoy está la celda que lo recuerda. ¿Y cuál era el motivo? Bueno, era conseguir apoyo logístico para su plan, ¿no es cierto?, que lo estaba ya preparando en Mendoza, en el Plumerillo sobre todo, para el cruce de los Andes, ¿no es cierto?, para lograr esa epopeya tan importante de la liberación definitiva. Pero para que él pudiese cumplir con eso, necesitaba un elemento que era la independencia del país, porque con la libertad del 25 de mayo de 1810 no era suficiente, ¿no es cierto?, porque todavía de alguna manera el rey de España sobrevolaba. Claro, era un gobierno patrio en nombre de la corona. En nombre de la corona. Y fíjate que entre 1810 y 1816, el 814 había asumido de nuevo, por decirlo así, había recuperado el trono Fernando VII. Claro. Por lo tanto, volvíamos a estar un poco más difícil, dependiendo con más fuerza, según la mirada de España, precisamente de España. Y el general San Martín se reunió con la Prida. No olvidemos que el primer diputado que se eligió fue Fray Justo, ¿no es cierto? Claro, San Juan iba a tener en Tucumán a Fray Justo Santa María de Oro. Santa María de Oro. Cuando San Martín, hay 2 versiones, pero que coinciden de alguna manera. Es decir, una es que San Martín pidió, no, llevemos 2. Es decir, tenía un set político San Martín muy importante también. Pero además se justificó por parte de los miembros del Cabildo de San Juan, que no siempre me gusta decir por ahí, el Cabildo estaba en la General H Central hoy, ¿no es cierto?, en ese lugar. Porque ¿sabés qué pasa? Que no nos ha quedado ni una imagen del Cabildo. Es una cosa curiosa en San Juan. Bueno, entonces San Martín les dijo, les pidió esto, pero a su vez el Cabildo determinó que, dada la cantidad de vecinos y de no vecinos, porque no todos eran vecinos los habitantes de la capital, ¿no es cierto? Era una distinción ser vecino. Entonces había que tener cierto, ¿cómo te puedo decir? Una tradición familiar o algo así para darle. Bueno, pero cuando vieron que se podía justificar con la cantidad de vecinos imponer un segundo diputado, se propuso a la Prida, que no tuvo. En principio él dijo, a mí si no me eligen en el Cabildo, yo no así designado no voy a ser, ¿no? Tenía ese concepto de un hombre muy preparado, ¿no es cierto? Se había recibido de abogado en Chile y había trabajado como abogado en Chile, pero tenía 29 años cuando llega al Congreso. Cuando preside el Congreso tiene 29 años recién. Bueno. Entonces San Martín les pide, necesito que apenas ocupen la presidencia del Congreso, pida la declaración de la independencia. Es fundamental. A ver, perdón Luis, acá abrimos un paréntesis que me parece vital. Sin la declaración de la independencia no tenía sentido la campaña libertadora. No podía. No había batalla de Chacabuco, no había nada. No había nada. No, porque íbamos a estar peleando contra un rey que nos reinaba, de quien dependíamos. O sea, ¿en nombre de quién? ¿En nombre de qué? Bueno, ahí está, de las Provincias Unidas del Sur, ¿no? Del Río de la Plata. Entonces faltaba eso, ese era el ingrediente que con mucho énfasis lo expresó San Martín a la Prida, a Santa María de Oro, a Godoy Cruz, a Massa y a Pueyrredón en San Luis. Massa y Godoy Cruz en Mendoza y Pueyrredón en San Luis. Es decir, todo Cuyo, de quien dependía, o sea, era San Martín el gobernador intendente, bueno, él pudo hacer ese contrato, porque ojo, que en Buenos Aires no le daban mucha piola, cuidado, ¿eh? Claro, pero es operación política, o sea, San Martín involucrado en una operación política parlamentaria. Era juntar los votos, el poroteo del que hablamos ahora. Exactamente, había que juntar votos. Y fíjate qué inteligente, o sea, él fue un gran político, evidentemente, el general San Martín, porque está demostrado en muchos casos, ¿no? Así como cuando llegó de vuelta y vio que estábamos los unitarios federales peleando, se retiró. Bueno, pero... así se fueron, ¿no es cierto? Primero se fue Fray Justo,
después se fue Laprida, y bueno, llegaron allí y viene este momento en que a San Juan va a presidir el Congreso, ¿no es cierto?, las deliberaciones, las sesiones, y necesita 8 días Laprida para poner todo en regla y decir, bueno, el día 9 pidió la declaración de la independencia, que fue aprobada por unanimidad, ¿no es cierto? Y también había, más allá de que hubiese un clima, obviamente, pero había que operar en el Congreso, ¿no? Sí, había que generar los consensos. Exacto, porque los monárquicos, no olvidemos que estaban todavía, no solo los monárquicos que hay que respetar, ¿no es cierto?, que pensaban que un rey tenía que ser de acá, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios, no, pero también los monárquicos que seguían a Fernando VII. Claro. Bueno, pero en el momento en que Laprida pide esta declaración, toda de la dependencia de España, termina la frase así, por ahí está la frase completa. Luego, a los pocos días, el diputado Medrano de Buenos Aires le agrega y de toda dominación extranjera, porque podían venir los ingleses, podían venir franceses. Entonces, a los pocos días eso lo aceptó, por supuesto el presidente lo puso a consideración y fue aprobado por todos. Es decir, nosotros pasábamos a ser libres de la dominación española y de toda dominación extranjera. Bueno, eso fue la mejor noticia que pudo recibir San Martín, que la recibió unos casi 15 días después, ¿no es cierto?, en Mendoza. Y bueno, ¿y qué pasó? Estamos hablando de julio de 1816 y San Martín parte en enero del 17, ¿no es cierto? O sea que, bueno, los tiempos de hoy hubiera sido demasiado esperar. En ese tiempo se justificaba, claro, ¿no es cierto? Pero chicos, a ver, perdón, Luis, estamos hablando de el cruce de los Andes. O sea, que conmemoramos, ¿no? Cruce que fue por el paso de los Patos. ¿Ese cruce fue posible porque se declaró la independencia? Sí, si no, San Martín lo había declarado perfectamente, si no, no podía.